Bueno, damos la bienvenida a todos y todas. Esperamos unos minutitos hasta que se terminen de sumar. Eh, Paula y los colegas, ¿estamos? Desde control nos dicen si ya están todos y todas. Cuando quieran, bueno, perfecto. Vamos entonces a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a otra actividad de la Red ZUM, de la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales. Hoy estamos dando comienzo al segundo webinario que se lleva adelante en el marco de un plan de trabajo de la red, más precisamente de la Comisión de Trabajo de Diseño y Gestión de Proyectos Internacionales. Esta comisión está conformada por varias universidades que nos hemos organizado y trabajado colaborativamente para llevarla adelante, así que voy a dar nombre de quienes la componen: la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Chilecito, de Avellaneda, de Río Negro, La Plata, la Universidad Nacional de las Artes, Arturo Jaureche, La Pampa, Hurlingham, Mar del Plata y José C. Paz. Entonces, antes de empezar la actividad, le voy a pasar la palabra a Jimena Estrella, coordinadora de la Red ZUM, así que adelante, Jimena. Bueno, muchísimas gracias, Leticia. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos hasta este segundo conversatorio sobre gestión de proyectos. Como bien adelantabas, Leticia, uno de los 6 ejes de trabajo que hemos definido en conjunto entre todas las universidades nacionales en el ámbito de Red ZUM, entendiendo 6 grandes temas que desde las oficinas de Relaciones Internacionales debemos abordar. En este caso, el de gestión de proyectos, un tema sin dudas muy atractivo, así lo denota la gran cantidad de asistentes que estamos teniendo en este conversatorio y en el anterior, no solamente de Argentina, sino de otros países latinoamericanos, lo cual me parece una excelente señal, porque justamente cuando hablamos de gestión de proyectos estamos hablando sobre la base de las redes, y eso es en nuestro ámbito de carácter internacional. Quiero agradecerle a todos los que han trabajado en esta comisión, especialmente a Gastón Krupi de la UNOVA y Juan Luis Mérega de la Universidad Nacional de Quilmes, quien dentro del comité están liderando este eje de trabajo y en conjunto con ustedes están pudiendo llevar adelante este segundo conversatorio. Vamos a tener un tercer conversatorio a fines de octubre, donde abordaremos el mismo tema, pero desde la perspectiva de expositores internacionales de otros países de nuestra región, entendiendo que entre esos 3 entonces conversatorios vamos a poder haber brindado un buen panorama de todo lo que es la gestión desde la identificación de la fuente de financiamiento, la elaboración del proyecto, la ejecución y la rendición del mismo. Así que muchísimas gracias a los expositores que desde el ámbito o apuntando a lo que es Estados Unidos y Europa nos van a poder dar a conocer herramientas, buenas prácticas y consejos para esta difícil y desafiante tarea que es la gestión de proyectos internacionales. Buenas tardes. Gracias, Jimena. Bueno, este segundo webinario, igual que el anterior, tendrá un formato de conversatorio. Tenemos 4 invitados de lujo que ahora
Gonzalo os lo va a presentar, con los que vamos a estar dialogando acerca de la gestión de proyectos con financiamiento externo, que es lo que nos convoca en este encuentro, y como bien decía Jimena recién, estaremos viendo proyectos de colaboración con Europa y Estados Unidos en esta ocasión. Luego de la conversación con los invitados vamos a estar recogiendo las preguntas que vayan dejando en el chat, así que los invitamos a todos y todas a dejar sus comentarios ahí. El encuentro, como la vez anterior, se está grabando, así que luego vamos a poder difundirlo para quienes no lo se hayan perdido la ocasión de acompañarnos, pero bueno, podrán verlo en diferido. Yendo al objetivo del encuentro de hoy, con la intención de dar continuidad al debate iniciado en el conversatorio del mes pasado, la idea es generar un espacio de intercambio, de lo que muchas veces es el detrás de escena de la gestión de los proyectos, y que son cosas que muchas veces nadie nos cuenta y las aprendemos en ensayo-error, y bueno, la idea es hoy poder compartir esas experiencias sobre proyectos concretos, y generar herramientas que nos puedan ser de utilidad, tanto para las oficinas de relaciones internacionales como a todos y los colegas que nos estén acompañando de otras áreas de la institución, eh, para la identificación de fuentes de financiamiento, tanto como para la formulación del proyecto. Y otro tema que muchas veces por ahí pasa más desapercibido en los debates y en los espacios de intercambio, que tiene que ver con la misión de proyectos, también vamos a estar hablando un poquito de eso, y la continuidad de los mismos. Así que, bueno, antes de pasarle la palabra a Gonzalo para la presentación de los invitados y las invitadas, lo que me gustaría es un poquito volver a las fuentes de por qué hacemos lo que hacemos y para qué pensamos los proyectos, que muchas veces por ahí son debates técnicos sobre la planificación, y a veces nos olvidamos que detrás de un proyecto hay un deseo de transformar una realidad y seguramente de construir un mundo más justo. Así que Gonzalo, te paso la palabra. Gracias, Leticia. Hola a todos y a todas. Bueno, esperamos que este conversatorio sirva y colabore en lo que planteaba Leticia de generar mayores beneficios para las comunidades universitarias, que es para lo que trabajamos casi todos los que estamos acá, generar beneficios para los docentes, los investigadores, los estudiantes y los no docentes a través del financiamiento externo. Para eso, como comentaban, vamos a contar con 4 panelistas de lujo con mucha experiencia en lo internacional, en la gestión de proyectos y en sus respectivas universidades, con las experiencias, esperamos que muchas positivas, pero también dificultades o desafíos que se plantearon en cada proyecto y que pueden servir para mejorar las capacidades en cada una de las universidades que estamos hoy participando. Vamos a contar con Carla Allende, que se va a centrar principalmente en los proyectos de cooperación con Francia, pero siempre el eje de trabajo, de conversación, es vincularlo también con otros proyectos para que cada uno no se sienta limitado a hablar solamente de Francia, por ejemplo, pero también con otros, lo puedan vincular con los demás proyectos de financiamiento externo que puedan tener y las dificultades y comparaciones entre ellos. Carla tiene una formación de base en ingeniería química y es magíster en ingeniería industrial. Es secretaria de internacionalización universitaria en la Facultad Regional de Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, profesora de grado y posgrado. Dirige la maestría en ciencia regional e impacto ambiental con doble titulación con Alemania, lo cual también es interesante para esta conversación. Es directora de sustentabilidad y proyectos especiales en el rectorado de la UTN y co-coordinadora de la red en agua, ambiente y energía y presidenta de KIT Alumni Club Argentina.
Los voy a presentar a los 4, así avanzamos de lo formal a la conversación. Ricardo Díaz va a hablar del proyecto de maestría binacional en proyectos de ingeniería entre la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach, de Alemania. Es graduado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Tucumán y doctorado en Ingeniería en Alta Tensión por la Universidad di Padova de Italia, investigador del CONICET, profesor y director del Instituto de Alta Tensión y Transmisión de Energía de la Universidad de Tucumán, docente e investigador de distintas universidades del mundo. Verónica Muñoz, que nos va a estar hablando en particular de la experiencia de la UCA con el programa de los 100 Strong en las Américas, en diálogo con los programas europeos y también una comparativa entre ellos. Verónica es directora de la Oficina Internacional de la Universidad Católica Argentina. Es responsable de la estrategia de internacionalización de toda la institución, que tiene varios campus. Es graduada en letras y vivió 11 años en Estados Unidos con beca Fulbright y hizo una maestría en literatura comparada y doctorado en literatura e historia latinoamericana en la Universidad de Maryland, y además de la gestión internacional es docente en el área de cultura popular latinoamericana. Y por último, Pablo Beneditone, que muchos conocen con gran experiencia en la gestión de proyectos internacionales, y nos va a hablar en particular de los programas Erasmus de la Unión Europea. Es profesor de la Universidad Nacional de Lanús, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Cooperación Internacional y doctor en Ciencias Sociales. Desde 1994 ha sido coordinador general de proyectos y programas internacionales de movilidad académica, convergencia regional y cooperación universitaria internacional, entre ellos Erasmus Mundus, en diferentes países y regiones. Sin mucha más presentación, primero agradecerles a los 4 panelistas por la predisposición. Hemos tenido varias reuniones de trabajo y para poder coordinar y trabajar los distintos temas que les vamos a estar preguntando. La idea, como dijo Leticia, es que sea dinámico y con respuestas cortas a las preguntas, que la idea es que los guíe, obviamente que puedan compartir, siéntanse libres de compartir la experiencia que le interese más al público. Así que ya voy a comenzar con la primera pregunta. Vamos a hacer 4 preguntas donde los 4 puedan contestar las 4 preguntas. La primera, querríamos saber sobre el inicio de la vinculación con estas universidades socias o con el organismo que financió el proyecto, que nos puedan compartir cómo se inició el trabajo de cooperación, cómo se estableció el vínculo con la contraparte en cada caso, qué características particulares ven, y si ven diferencias también entre los socios o los que ustedes han trabajado, qué estrategias formales o informales son necesarias para generar esa primera vinculación que ustedes establecieron, que dio inicio, ¿no?, a lo que es el proyecto. Así que si les parece, Carla, ¿querés comenzar? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí, sí, sintéticamente hablando con muchos colegas nuestros, lo más importante es el contacto humano que no estamos teniendo. Ahora lo tenemos a través de la virtualidad, pero esa generación de lazos, de conocimiento, de entablar algún tipo de empatía con socios, es el primer chispazo de amor, se podría decir, para entablar una cooperación a largo plazo. Y ahí empiezan a surgir ideas, preguntas, de trabajar sobre, o compartir qué está haciendo cada uno, los perfiles de las universidades, por ahí. Normalmente esto sucede en foros, en congresos, en seminarios internacionales, en donde se prestan los coffee break para interactuar con mucha gente, conocidos directos, o conocidos de la ronda en donde nos paramos a tomar el café, y entonces ahí esa interacción que ahora se perdió un poco, es la que va generando los lazos y conocimiento, y después salir a tomar algo, y crear esa primera atmósfera de acercamiento,
y de confianza de algún punto de vista es lo que da inicio generalmente a las mejores relaciones a largo plazo en tema de cooperación. La mayoría de nuestros casos, desde UTN sucedió así, a través de la gente de la Oficina de Internacionales, pero también a través de decanos que salen a hacer visitas internacionales a otras universidades, a otros países, y traen el contacto, y a partir de ese primer inicio es como que avanzamos después en otros proyectos más grandes. En general sucede así, no siempre, pero para nosotros es lo más importante. Gracias, Carla. La importancia de los vínculos personales, ¿no? En cada uno de nuestros trabajos. Ricardo, si querés comentar, sobre todo con la experiencia con Alemania. Sí, bueno, yo comparto, lo fundamental es relación de conocimiento mutuo y de confianza con docentes e investigadores primero. Yo en ese sentido creo que es fundamental que los que van a realizar la cooperación, los que van a armar los programas, ya sea de académicos o programas de investigación, tienen que tener confianza mutua, es decir, con el socio, y conocer la estructura y las reglas académicas de la universidad asociada, es decir, saber cuáles son los distintos tipos de grados, de diplomas, la estructura académica que tienen, y por supuesto ellos también conocer las nuestras. Creo que fundamentalmente es eso, confianza y conocimiento mutuo. Confianza en los vínculos personales, ¿no? Vinculándolo también Claro, cuando digo confianza me refiero a saber cómo trabaja el otro y que el otro sepa cómo trabaja uno, para que exista confianza en cuando uno diga, bueno, yo voy a dar una equivalencia de una materia o voy a dictar yo la materia para que tus alumnos o los alumnos de la otra universidad la cursen y la prueban, ellos estén convencidos de que el nivel es el adecuado. Por supuesto, después hay formalismo, ¿no es cierto? Pero tiene que empezar sabiendo que el colega trabaja de una cierta manera con solidez y digamos, un reconocimiento a lo que hace el otro. Gracias, Ricardo. Verónica, ¿cuál es tu experiencia en este inicio en la UCA? Bueno, sin duda comparto con mis colegas todo lo dicho hasta ahora. Me gustaría aportar algo más a todo lo que se viene diciendo en la mesa, porque creo que también hay algún aspecto más azaroso en este tipo de vinculación que se establece. A nosotros el acceso a la beca de los 100.000, y no les voy a engañar y va a quedar grabado, y es verdad, pero fue totalmente casual. Sonó un día el teléfono en medio de enero en mi oficina, y yo estaba en la oficina y atendí, y fue el inicio de una conversación que terminó en definir el proyecto. Y era una persona de Estados Unidos que estaba llamando a las oficinas internacionales a ver quién atendía, porque le había llegado la convocatoria y estaba buscando un socio. Entonces, me parece que, vamos, es literal, no, Patricia no me va a permitir mentir al respecto, pero sí creo que hay algo de estar como disponible, como abierto, aun cuando los calendarios de América del Sur y de nuestro país son diferentes a los del norte, especialmente enero me parece que es un mes muy sensible, donde nosotros muchas veces estamos en receso, pero el resto del mundo está muy activado, y especialmente, bueno, ahora seguro que Pablo lo va a decir en más detalle, pero Erasmus tiene sus fechas de vencimiento muy cerquita ahí. Entonces, mi recomendación desde este lado es el tema de la disponibilidad. Bueno, el azar y la casualidad, como en la vida, ¿no? Siempre influye. Pablo, tu experiencia. Bien, no, coincido con mis colegas totalmente, lo que se fue recogiendo. A ver, yo separaría como en dos planos, ¿no? Por un lado, cuando uno está abierto, como decía Verónica, a esto, ¿no? A esa situación azarosa, o a esas conversaciones que se dan en pasillos reales o virtuales para ser socio. Cuando uno está del otro lado buscando socios,
ahí yo creo que hay dos niveles en los que hay que pensar. Y ahí vuelvo sobre el tema de la confianza. Hay un círculo, me parece más acotado, en el cual uno siempre se apoya, de socios con los que tiene una tradición, universidades con las que tiene confianza, pero también tiene que tener estrategia para abrirse a otros socios no conocidos, porque eso del lado de los que nos financian, y ahora mi experiencia está exclusivamente asociada a lo que son los proyectos de la Unión Europea, eso es muy valorado. O sea, la heterogeneidad, o sea, no solamente apoyarnos, necesitamos tener confianza de estos socios que conocemos, con los que hemos interactuado en distintos niveles, para poder tener una base. Pero además tenemos que estar abiertos a poder incorporar nuevos socios, tal vez sin experiencia, porque eso se valora a la hora de aceptar un proyecto o desestimarlo. Tiene mucho valor no estar repitiendo consorcios, ¿sí?, que se sostienen permanentemente en el tiempo. Tiene que haber un núcleo, sin duda, que le da solidez, le da sustentabilidad, ¿no?, le da experiencia, pero también la apertura de sumar a otros que nos enriquecen desde la diversidad, que tal vez no están al mismo nivel de desarrollo que tenemos nosotros en la experiencia, en el campo que sea, pero la apertura para ¿no?, para esa construcción conjunta con un otro que tal vez no está al mismo nivel en términos de experiencia. Muy bueno, Pablo, gracias. Ahí rescato un poco como resumen de lo que mencionaron, tener espacios de encuentro, ¿no? Lo que mencionaban del coffee break, y que esperemos que se retomen pronto los coffee break presenciales. Los vínculos personales y la importancia de la confianza y el entendimiento mutuo en estos vínculos que se generan, la importancia del azar y la casualidad, y estar abierto a las posibilidades y a la generación de este vínculo disponible, ¿no? Que decía Verónica, y con una estrategia, que Pablo completó, con una estrategia para la vinculación. Y la segunda pregunta que les queremos hacer es, bueno, una vez que se estableció este vínculo con esto que decimos, que se generó la confianza, que se estableció la intención de generar un proyecto, ¿cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y ahí empieza lo divertido. ¿Cómo llevar adelante la vinculación interna principalmente? Que una vez que generamos ese vínculo, ahora hay que llevarlo a las universidades de forma interna, y no suele ser lo más simple. ¿Cómo es la vinculación de la Oficina de Relaciones Internacionales, o la denominación que tenga, con otras áreas de la universidad? Por ejemplo, el área académica, investigación, el área económica financiera, un gran tema. Extensión, ¿cómo es? Y si les parece, seguimos en el mismo orden. Carla, con tu experiencia. Bueno, lo mío es un poco más complejo, dado que tenemos la estructura institucional en rectorado en Buenos Aires, pero prácticamente la misma estructura replicada en 30 facultades a lo largo y ancho del país. Con lo cual no es solo una secretaría académica y no es una secretaría administrativa, sino por lo menos tenés que pasar por dos. Y ahí para nosotros se nos diferencia algo que probablemente no sea tan visible para el resto de los participantes acá, es que nosotros acreditamos una carrera y la acreditamos por sede. Nosotros tenemos ingenierías acreditadas, pero puede ser que la misma ingeniería, por decir industrial, para dar un caso hipotético, esté acreditada en todas las facultades donde se dedican, excepto en una. Pero hay programas como Arfitec, Marca, etcétera, sobre todo los financiados por el PIESI, que necesitan estar acreditados por 6 años, y algunas carreras no lo tienen. Entonces, ya empezamos ahí internamente a hacer una separación entre las que pueden participar, las carreras que pueden participar, las facultades que están o que tienen esas áreas temáticas. Entonces ahí es como que vamos blanqueando un poco el panorama para avanzar. Y también dependiendo de cómo sea la convocatoria, de cuál va a ser, por ejemplo, los Erasmus se manejan de una forma, porque hay que aplicar a la plataforma, digamos, europea, pero a otros tipos de programas que son nacionales se hacen directamente con la firma del rector, para lo cual hay todo un camino interno que va de que, dependiendo, una vez individualizado cuál es la carrera, la facultad, el área temática, etcétera, y si eso va en coordinación con otras facultades, establecemos el vínculo con otras facultades,
que tengan las mismas características y que puedan participar, y de ahí subimos al nivel de rectorado para todo lo que es la formalidad de papeles. Y a la inversa, cuando nos llega la plata, que es el gran problema, ingresa a la cuenta de rectorado, y después la tenemos que pedir a través de créditos desde las facultades que participan, pero eso se ejecuta una vez que finaliza el proyecto, con lo cual pueden pasar 2 años en donde cada facultad tiene que autofinanciar los programas. Entonces es como para abrir empezar esta pregunta con esta respuesta un poco compleja, dada la situación de UTN, pero más o menos esos son los caminos. Por ahí podemos ahondar un poquito más después que charlen los otros panelistas. Sí, después al final... Porque tengo muchos. En cada fase hay muchos detalles para charlar. Después podemos, sobre cada aspecto, también en el espacio para intercambio con los participantes que quieran profundizar. Y ahí resaltar la importancia del conocimiento, de lo que vos decís, Carla, de los circuitos internos, de la organización interna. Cada universidad es diferente en esto, y la importancia que quien lo lleve a cabo conozca todo esto que mencionás. Y también, si nos quiere comentar, Ricardo, alguna recomendación también, alguna estrategia para la comunicación. Yo creo que hay que distinguir entre aquellas carreras, digamos, aquellos programas binacionales donde se genera una nueva carrera para ser financiada por un programa de la SPU, por ejemplo, o de cualquier organismo internacional. O cuando se quiere hacer una equivalencia o un doble diploma con carreras que ya están funcionando. En ese sentido, yo creo que hay que distinguir lo que es posgrado de lo que es grado. En el caso de posgrado, digamos, existe mayor flexibilidad, porque no implica lo que se suele llamar incumbencias profesionales que tienen los títulos de ingeniero en el grado. Yo voy a hablar, digamos, específicamente de los programas con ingeniería, ¿no?, que es el área donde yo trabajo. De nuestra experiencia, es más fácil hacer una cooperación binacional en posgrado que en grado. ¿Por qué? Porque en grado hay que cumplir una serie de requisitos para acreditar la carrera con incumbencias profesionales y con las actividades reservadas al título, que tienen, digamos, un impacto desde el punto de vista del trabajo del egresado. En cambio, en las ingenierías, el posgrado no tiene incumbencias profesionales, entonces es más flexible, si bien hay que acreditarlo, tienen que pasar por todo el proceso de categorización, en este caso de CONEAU. Una carrera nueva no necesita tener una acreditación de 6 años, puede ser por un periodo de 3 años, cuando no tiene todavía egresado, y eso facilita, digamos, la organización de un diploma binacional. En el caso del grado, bueno, como decía, hay que hacer coincidir los requerimientos propios de esa carrera, teniendo en cuenta que en el otro país, en el caso particular de Europa con el cual nosotros hemos trabajado, el proceso de acreditación profesional no es el mismo que tenemos en la Argentina. Por ejemplo, en el caso de Francia, hay diplomas de ingenieros que tienen su proceso de acreditación dado por una organización propia de la Escuela de Ingeniería, pero que no existe digamos, la horizontalidad del título de ingeniero especialista, por ejemplo, civil o mecánico o químico, como lo hay en la Argentina. Acá un diploma de ingeniero químico tiene las mismas incumbencias profesionales, cualquiera sea la universidad que lo otorgue, si ha pasado por los procesos de acreditación de la CONEAU. En Europa no es así, el diploma es de la escuela, es de la gran escuela. Y el proceso de acreditación lo tienen para otorgar el título a esa escuela. En el caso de las universidades, que en el caso francés es un poco diferente, donde existe el sistema 358 de Bolonia, un primer diploma de 3 años, un segundo de 5 y después un doctorado de 3 años más. El título de ingeniero
entra como grado de máster, pero tiene un proceso de gestión y de acreditación diferente. Es decir, el diploma dado por la universidad de máster, si bien es equivalente desde el punto de vista académico con el diploma de ingeniero, el proceso de acreditación no es el mismo. Entonces, hay algunas dificultades a veces para hacer diplomas binacionales con las escuelas de ingeniería en Francia, porque tienen su propio proceso de acreditación. En el caso de Alemania, por ejemplo, cada Länder, cada región tiene su propio organismo de acreditación y sus leyes particulares, y bueno, uno tiene que conocer también cuál es ese proceso. Por ejemplo, hasta hace unos años en Alemania directamente los diplomas de ingeniero eran de 5 años, y después venía un doctorado, la promoción que le decían antes, y había dos tipos de ingenieros, el ingeniero de la Fachhochschule y el ingeniero de la Universidad de Tecnología. Prácticamente todos los Länder entraron en el paraguas de Bolonia y ahora tienen un diploma de Bachelor of Engineering de 3 años y un siguiente diploma de 2 años más como Master of Engineering. En el caso nuestro, nosotros hemos organizado con nuestros colegas de la Universidad de Biberach, en el sur de Alemania, un programa binacional de una carrera nueva. Es decir, es un título que otorga la Universidad de Tucumán con su propio diploma al egresado y la otra universidad asociada otorga un título similar al mismo alumno que ha egresado. El cursado y, digamos, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es controlado, supervisado y ejecutado por los docentes de las dos universidades. Los alumnos cursan 6 meses en Tucumán, 6 meses en Biberach y 6 meses para hacer su tesis, que generalmente dura un poco más. Pero bueno, ahí hay también otro aspecto muy importante. En Alemania y en general en Europa, las empresas se rigen por una legislación que las obliga a financiar las tesis de maestría de alumnos de universidades reconocidas. Es decir, que son pagados por lo menos 6 meses para que los alumnos ejecuten su trabajo de tesis de ingeniería. Bueno, eso es una gran ventaja. Ellos lo pueden hacer full time, 6 meses, trabajando en la empresa sobre su tema de tesis. En Argentina no existe eso. Nosotros tenemos ese tipo de problemas. En especial, no existen becas para maestrías. Las becas que hay en Argentina de posgrado son para doctorados. La que da el CONICET, la que da la agencia, son para doctorado, no para maestría. Entonces, bueno, ahí hay un problema real, práctico, que los alumnos, cuando tienen que hacer su tesis, tienen que tener un medio de vida. Cuando vienen a Argentina, deben estudiar y hacer digamos, y trabajar, hacer su tesis y trabajar para mantenerse. Bueno, ese es un inconveniente. Entonces, eso también hay que saberlo. Es decir, el sistema no es equilibrado en ese sentido. Entonces, muchas veces, muchos alumnos prefieren hacer su tesis en Alemania porque tienen financiación. Bueno, todos esos detalles son los que uno tiene que tener en cuenta en el momento de armar un programa. Y como les decía, en el caso de hacer un reconocimiento de títulos de grado, hay que incorporar, por ejemplo, si un alumno extranjero viene a cursar en nuestras universidades, tiene que tener la estructura, digamos, tiene que haber ya estudiado, porque no viene desde cero, sino que viene seguramente en los 2 últimos años, tiene que tener ya todo el bagaje que nos requiere un programa acreditado por CONIAU para las ciencias básicas, las tecnologías básicas, las tecnologías aplicadas, las complementarias, etcétera, con su carga horaria, etcétera. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta también, que en Europa se rigen normalmente por el sistema de créditos. Hay un sistema de crédito que se basa en las actividades
no solo las horas, sino también el tipo de actividades prácticas o teóricas que hace el alumno, y se pueden reconocer trayectos a través de esos créditos. En Argentina se implementó hace algunos años los RTF, el reconocimiento de trayectos académicos, pero no se ha generalizado en todas las universidades. Bueno, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando viene un alumno y yo tengo tantos créditos en tal área, bueno, hay que resolverlo. Bueno, no sé si... Gracias, Ricardo. Bien. Ahí una nueva complejidad también que agregaste a la pregunta, las terceras partes, ¿no? No solamente el vínculo interno, sino también, por ejemplo, la CONEAU que mencionaste, o las agencias acreditadoras de Alemania, la homogeneización de reglamentación que es necesaria, todo también el vínculo con las terceras partes a veces que intervienen en los proyectos, sobre todo de acreditación. Verónica, ¿cuál fue el caso de esta vinculación interna y a veces cómo es necesario vender un poco el proyecto internamente, ¿no? La comunicación interna también, que a veces es necesario persuadir a los colegas? Totalmente. Y yo, para complementar un poco lo que recién planteaba Ricardo, me voy a focalizar más en las propuestas de fondos, tanto lo que tenemos con IDEAR como lo que teníamos con los 100.000K, que es para intercambio. Ya no tanto para las dobles titulaciones o los diplomas, como él muy bien explicó, sino, bueno, cómo se articula cuando estás con estudiantes que van a venir o por un semestre o por un año, que van a viajar por un tiempo similar a hacer distintos tipos de actividades, ya sea académicas o, en el caso de Alemania, prácticas profesionales, que es parte del componente que tiene el proyecto que tenemos con IDEAR y la Universidad Voigt. Dentro de lo que es la comunicación, yo creo que la palabra clave para mí acá es que hay que usar una estrategia muy inclusiva de todos los ámbitos y áreas de la universidad. Creo que en eso las áreas internacionales funcionamos como claves en esta gestión, tanto para hablar con la parte económica y ver cómo se le deposita el dinero en la cuenta a los estudiantes, como con el profesor de una facultad en particular, que va a ser quien le habilite o después le dé espacio para los créditos. Creo que esa articulación y ese diálogo tiene que estar presente, y en esto, y acá sí pensando en la experiencia que tuvimos nosotros particularmente con Estados Unidos, me parece que tiene que haber muchas charlas antes que también traten de incluir a las contrapartes de la universidad socia. Nosotros tuvimos un tema con el tema de los fondos de Estados Unidos, que inicialmente iban a estar destinados y se iban a anclar en la Universidad Norteamericana, por razones de impuestos y demás, decidieron mandarlos a Argentina, lo cual exigió y nos cayó en medio de todas las devaluaciones, entonces exigió toda una redefinición de todo el proyecto. Y ahí claramente hubiera sido muy valioso tener en la mesa previa a la firma de los convenios estas cosas muy definidas y conversadas, no solo con la contraparte, sino también involucrando a las áreas administrativas de la institución con la que vas a trabajar, que en última instancia son las con las que terminas hablando cuando surge algún inconveniente. Así que yo ahí voy a una estrategia en tratar de incluir las más cantidad de voces para poder ir pensando y anticipando las dificultades que, bueno, siempre surgen, ¿no? Y ahí lo importante que mencionás del diálogo interno, ¿no? Hacerlos parte a todas las áreas, las charlas internas también, que conozcan los proyectos para que puedan ser parte, si no habría proyecto en nuestras universidades sin las áreas involucradas. Le doy la palabra a Leticia para continuar con las preguntas. Falta Pablo. Pablo, perdón. Pablo. No pasa nada, Gonzalo. No, a ver, breve, muy breve. A ver, yo creo que, por lo menos en mi experiencia, está vinculada con proyectos que tienen, o sea, sobre todo, no tal como planteaba Ricardo o como planteaba Carla, en términos de titulaciones compartidas, ¿no? De carreras binacionales. O sea, proyectos
más amplios de intervención en los cuales creo que es interesante tener en claro el aspecto académico y el aspecto técnico. Y eso institucionalmente tiene que estar, las responsabilidades tienen que estar bien identificadas, ¿sí? Y en primer lugar, tiene que haber un responsable para ese proyecto. Yo estoy hablando en el marco, ¿no?, de los proyectos Erasmus Plus, ahora que son los que están vigentes, que son los que tengo más experiencia. Tiene que haber un referente institucional, y ese referente, mi sugerencia es que tiene que pertenecer al área de relaciones internacionales. Para eso, o sea, tiene que haber un equipo o una persona que esté realmente preparada en estos proyectos que son tan complejos y que tienen tantas reglamentaciones, tantos vericuetos. Hace falta tener una persona o un equipo dentro de la universidad que esté preparado, y que esa sea la persona responsable del proyecto con la contraparte, ¿sí? Sea con el ente financiador, con la Unión Europea, con la Comisión Europea, con la oficina Erasmus, o con el resto de los socios. Y sin duda después, si el proyecto tiene una derivación en aspectos concretos disciplinares, hace falta una coordinación y un diálogo al interior sobre los aspectos académicos del proyecto que se llevan y que se articulan con esa instancia que se centraliza a nivel del área de internacionales. En esto es importante porque en general, por lo menos la experiencia mía es con proyectos que son muy complejos en su gestión, ¿sí? Eso genera ruidos. Y si no está claro institucionalmente esa cadena de mando y de responsabilidad de que la persona contraparte oficial de la universidad es X, sin duda los que desarrollan son equipos de investigación, si corresponde o no, pero que esté claro quién es la persona que remite, la que tiene que dar la información, la que tiene que brindar los datos para los informes intermedios, los informes finales, el financiamiento. Por eso es importante que sí sea una persona que esté preparada, que conozca el lenguaje y que esté familiarizada con todos estos aspectos que son en algunos casos un tanto engorrosos. Totalmente, Pablo, la verdad que es muy importante lo mencionás. Me recuerdo a Arfitec, que suele tener coordinador técnico, coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales, coordinadores académicos, y muchas veces uno no sabe quién contesta el mail, por ejemplo, cuando se envía. Es muy importante lo que decís de la cadena de mando, quién es el responsable y tiene la posta a veces para guiar incluso a todos los demás que participan en el proyecto. Ahora sí, Leticia, para continuar con las entrevistas. Gonzalo. Bueno, esto, hasta ahora estábamos hablando de proyectos que por ahí ya estaban en curso y experiencias concretas. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros desde las oficinas internacionales vemos convocatorias que se abren, que nos parecen que realmente son oportunidades para la universidad? Bueno, ¿qué estrategias ustedes encuentran, ya sea formales o informales, para hacer llegar esas convocatorias, para involucrar a docentes, investigadores o a quien corresponda según las convocatorias, a presentar proyectos o a postularse? Voy a cambiar un poquito el orden y arranco con Verónica, que tiene que ir a dar clase, así que por ahí nos tiene que dejar, pero bueno, así al menos ya arrancás, Vero. Pero si querés hago más cortito, así tenemos tiempo y podemos escuchar también a los colegas que nos están acompañando. A mí una de las experiencias que nosotros estamos por implementar, también a pedido tanto de docentes como de investigadores, y particularmente de la vicerrectora de investigación, es nos ha llegado la inquietud de que muchas veces quieren presentarse a cosas y son tan difíciles las instrucciones o son tan complejas las propuestas de los proyectos que no necesariamente están acostumbrados o no necesariamente manejan el lenguaje. Entonces, lo que nos han pedido son talleres, y a partir del año que viene lo que queremos es implementar algunos talleres, incluso con formato online, asincrónico, que quede grabado, para que junto con enviar una convocatoria también podamos enviar un acompañamiento para que la persona que lo reciba no esté tan sola a la hora de evaluar si quiere participar o no, y desde ya también
que no lo tenemos todavía, pero lo estamos por desarrollar, el tener una persona de contacto, como bien decía Pablo, para que pueda asesorar de manera más cercana y directa. Gracias, Verónica. Es muy interesante la idea que estás comentando. Por ahí también podemos tomar nota, Jimena, desde la red Zoom para pensarlo como posibilidad. Bueno, Carla, si querés contarnos ustedes, que quizás tienen una complejidad mayor también, ¿no? Al tener tantas sedes en todo el país. Sí, es complicado, pero bueno, vamos avanzando de a poco. Formalmente las estrategias que tenemos es mandar la información principalmente a través de los referentes, como les llamamos nosotros internamente dentro de UTN, los referentes de relaciones internacionales, y dependiendo cuál es el otro ámbito que toca la convocatoria, que puede ser extensionismo, puede ser ciencia y tecnología para proyectos de investigación o académicos, coordinamos con esa otra secretaría y esa otra secretaría baja a los contactos en cada facultad. Eso sería como lo más formal. Y ahí empezamos a interactuar para alguna convocatoria que estamos muy interesados en que se lleve adelante, empezar a tocar con cada referente en cada sede, que busque el socio, el investigador que está en el tema, que hable, que haga una primera estrategia ahí, y si lo convencemos, nosotros lo vamos como ayudando y llevándolo de a poco, porque como comentaba Verónica, es muy complejo a gente que no tiene experiencia o previa en armar los proyectos, en leer las bases, en buscar socios, en cómo redactar un poquito mejor como para que esté más conciso el proyecto, bueno, todo ese tipo de cosas no lo saben hacer porque no lo hicieron previamente, entonces por ahí nosotros los vamos ayudando. También tenemos el otro extremo, que hay gente que directamente nos manda el papel de aval para que lo hagamos firmar, porque ya vienen con un entrenamiento grande de años, entonces, bueno, fantástico. Tratamos de interactuar ahí y sumar a ese proyecto gente de otras facultades como para que vayan adquiriendo esa expertise también del desarrollo de estos proyectos, la redacción, etc. Hemos intentado hace ya un par de años con poco éxito los talleres de capacitación, sobre todo con ayuda externa que les pedimos a ABES, la Oficina de Enlace con Europa, para todos los programas para Marie Curie, para Erasmus, para todo. Nos hicieron talleres internos propios para UTN. Hubo mucha convocatoria y asistencia, fueron virtuales por supuesto, previo a la pandemia, pero a largo plazo fueron pocos los proyectos, pocos los investigadores que se animaron a seguir adelante con la presentación de alguna propuesta, inclusive para las convocatorias de movilidad individual, ¿no? Que pensábamos que eso íbamos a tener un montón de presentaciones, porque tuvimos miles de consultas, pero la verdad que lamentablemente no funcionó. Creo que hay que darle una vuelta de rosca ahí, desde otro punto que todavía no logramos descubrir. Nos llegó la pandemia, así que ahí nos quedamos un poco frenados, pero hay que seguir insistiendo con los talleres. Buenísimo, Carla, muchas gracias. Ricardo, si querés contarnos un poquito qué estrategias usan ustedes. Bueno, yo puedo hablarles de mi experiencia personal, que no es del mismo lado del mostrador en el que están Carla y Verónica. Yo no soy un gestor de relaciones internacionales de la Universidad de Tucumán, sino que soy un organizador y ejecutor de proyectos que hemos armado y con colegas, pero son proyectos que nos interesaban a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros hemos tomado los contactos y lo hemos preparado, ejecutado. Así que yo puedo decirles lo que sucede desde el lado de los docentes, pero no desde el lado de la gestión universitaria. Perfecto, la idea es poner en diálogo las Sí, experiencias. bueno, en ese sentido yo vuelvo a insistir en la importancia del conocimiento y la confianza con colegas de universidades socias, porque así nacen en las propuestas y así se desarrollan con mayor facilidad. Una vez que uno tiene el contacto, que ha armado digamos, un bosquejo de lo que quiere
implementar, adquirir el conocimiento de las reglamentaciones en ambas universidades, digamos, intercambiar con los colegas de la Universidad Social ese tipo de información. Y bueno, en base a la experiencia ya en otros programas, uno elabora un programa y recién lo eleva a Relaciones Internacionales para que los consejos y el rectorado, ¿no es cierto?, lo certifique. En ese sentido, bueno, la organización, yo creo que en el caso nuestro, que somos una universidad que tiene 13 facultades, y en nuestra facultad manejamos proyectos de ingeniería, algunas colaboraciones o algunos intercambios ha habido con otras facultades, como arquitectura, por ejemplo. Generalmente eso es boca a boca, es decir, contacto personal de los docentes que finalmente organizan un proyecto y lo elevan después a las autoridades, ¿no? Perfecto. ¿Y han encontrado buena respuesta, digamos, de las oficinas internacionales en el acompañamiento cuando llevan la propuesta? Sí, claro, nosotros, por ejemplo, con los proyectos Arfitec, que no es casualmente el tema con Alemania, sino con Francia, que tenemos un par de programas Arfitec, bueno, constantemente tenemos que interactuar con la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, que siempre ha tenido buena disponibilidad. Ahí aparecen otro tipo de problemas, que bueno, no sé si se van a comentar luego, que son sobre todo el tema de la financiación. El financiamiento, que bueno, implica compra de divisas para los estudiantes que van a viajar, compra de pasaje, los tiempos entre el presupuesto y digamos, las transferencias de los fondos. Bueno, eso en un contexto de inflación fuerte como tenemos en la Argentina ya desde hace 10, 15 años, es complicado y muchas veces nos ha hecho reducir la capacidad o digamos, el impacto del proyecto, reduciendo la cantidad de alumnos de intercambio, porque bueno, la plata, el dinero no alcanza o no se pueden comprar divisas. Ese es otro aspecto que, bueno, habrá que resolverlo en algún momento, si es posible, ¿no? Sí, ese es un gran tema que hemos charlado también con Pablo en la previa de pensar este encuentro. Pablo, si querés contarnos un poquito a ver qué estrategias se te ocurren a vos para motivar a nuestros docentes e investigadores. Sí, a ver, yo creo que... Alentadoras. Sí, alentadoras. No, a ver, como decía Carla, estas estrategias de sensibilizar, a ver, son actividades que uno puede tener permanentemente, pero yo insisto que desde el área de internacional hace falta tener ahí un equipo que pueda dar ese sostén y ese acompañamiento a una facultad, a un equipo de investigación para avanzar en esto, porque si no, los proyectos, los formatos de proyectos, y me voy a centrar exclusivamente en los que conozco en detalle, que son las convocatorias de la Unión Europea, tienen un grado de complejidad altísimo. Ni hablar de los que mencionaba Carla, cuando uno se va no tanto a los proyectos estos de intervención como los Erasmus, sino a los Marie Curie, son muy, muy complejos en su formulación, en los requerimientos. Entonces, eso sin duda que uno encuentra equipos de investigación o investigadores en su universidad que están motivados, que ya tienen relaciones personales, o relaciones institucionales y que quieren avanzar, pero que sin el apoyo técnico es muy difícil que eso pueda darse. Y más allá de los talleres, que siempre es bueno, ¿no? Porque dependerá también de las dimensiones de la universidad, las posibilidades, o si en cada unidad académica hay un área que se encarga del ámbito de las relaciones internacionales, yo creo que sí es necesario este soporte desde las áreas o a nivel central o a nivel de las unidades académicas para acompañar a esos equipos, para no desalentarlos, porque si no, sí que lo técnico y todas esas formalidades asustan. A veces uno tiene otras, como docente investigador, lo digo, tiene otras prioridades y lo sigue y lo va posponiendo, ¿no? Y entonces desde ese lugar, que haya un equipo sólido que acompañe, creo que es importante.
Y por el otro lado, desde el área de internacionales, también creo que lo mencionaba alguno de ustedes, ¿no? Es decir, aparece, ¿no?, un docente investigador con una propuesta, las cuales hay que evaluar seriamente, porque desde el entusiasmo de los equipos hay unos compromisos institucionales que están relacionados con el cofinanciamiento, con determinadas actividades de rendición, que más allá del entusiasmo de los equipos de investigación que acercan una propuesta, hay que considerar, porque después la responsabilidad muchas veces recae en las áreas de internacionales. Entonces, acá a veces, sin duda, el docente, el equipo de investigación, prioriza el interés de la vinculación del producto que quiere desarrollar con la contraparte, pero particularmente, y lo digo exclusivamente en lo que tiene que ver con los proyectos de la Unión Europea, hay unos compromisos asumidos como socio contraparte que van más allá del financiamiento y las dificultades que mencionaba Ricardo que suceden, ¿no?, cuando uno recibe fondos, pero después además hay unas rendiciones que complejizan todavía más esto. Y que entonces todo eso necesita ser evaluado desde un equipo técnico a nivel central de la universidad o a nivel de la unidad académica en el ámbito técnico de las relaciones internacionales. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Ahí también nos están sugiriendo en el chat, Graciela de la UNCI, la idea de videos informativos, dicen que sería de gran ayuda, así que tomamos la sugerencia. Bueno, para ir cerrando nos queda un último punto que es un poco tipo ping-pong de respuestas cortitas y al pie, pensando en los 3 momentos que tiene un proyecto, el antes de la ejecución, durante la ejecución y luego de la ejecución. Brindamos algún consejo útil, alguna herramienta, cosas breves, ¿no? Como antes de la ejecución, sobre las convocatorias, algunas cosas ya estuvimos hablando, pero por ahí dejarnos como algún tip, consejo, sugerencia para pensar el monitoreo, los informes de avance, ¿no?, durante la ejecución. Y luego, sobre todo pensando en las rendiciones, que por ahí comentabas Pablo y comentaba también algo Ricardo, los informes finales, las evaluaciones, bueno, si nos quieren tirar así 3 puntos cada uno. Arranco por Verónica, si se tiene que ir ya la liberamos, y por supuesto, Vero, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, estoy 10 minutos más y después sí los tengo que abandonar. Pero voy a ser cortita, y es más, voy a elegir. Yo creo que un punto importante es todo el tema económico. Me parece que eso hay que hablarlo y hay que tratar de evitar, por lo menos en los programas con Estados Unidos, tener la gestión económica de los proyectos desde Argentina para poder efectivamente ejecutar en los proyectos los planes que se hicieron. Porque si bien todo el mundo entiende la realidad local y los idas y vueltas y lo que ocurre, a la hora práctica resulta difícil escribir los informes y tener que constantemente dejar asentado y documentar el por qué, en lugar de concretar 4 movilidades o 5 investigadores, terminaron yendo 2. Entonces, mi recomendación frente a eso es cualquier tipo de proyecto que se haga en esto, tratar de que la universidad socia esté abierta a poder gestionar los fondos, que lo pueda hacer y que es viable. Y ahí les agrego un tip más, que es recurrir, en este caso puntual, también a la Embajada de Estados Unidos, tanto para las cosas que uno tiene que justificar, como para allanar el camino cuando te dicen, no, mejor que el dinero vaya a Argentina, y vos decís, no, yo necesito que se quede en Estados Unidos, y ahí tal vez a veces la gestión de estas cuestiones gubernamentales colabora en lo que uno hace. Que doy ese tip puntual y dejo a mis colegas para... Gracias, Verónica. Le paso la palabra a Carla, si nos quiere dar algunos tips. También bien cortito. Para empezar y armar el proyecto, más allá de lo que apliquemos y cumplamos todos los requisitos, y que la parte técnica esté bien consolidada,
Estoy totalmente de acuerdo con Verónica, es muy importante la parte económica, sobre todo previendo a futuro en qué va a pasar con el tema de la cotización, cambio de divisa, etcétera, etcétera, y quién se va a hacer cargo de esa responsabilidad. Eso es como para mí lo más importante, en donde tienen que estar de acuerdo el director del proyecto desde la parte técnica con la parte, como decía Pablo, con la gente de las oficinas de relaciones internacionales, porque son las que finalmente van a gestionar el dinero a través de toda la universidad, a través de la parte administrativa, la ejecutiva, etc. Eso para la primera etapa. La segunda etapa de ejecución, que es algo que lamentablemente nos avivamos ahora en pandemia y nos está funcionando bastante bien, son reuniones recurrentes todas las semanas de 10-15 minutos con todos los programas, casi todos diría, no quiero decir 100%, pero con todos los programas. Los viernes, por ejemplo, tengo saturado casi todo el día con reuniones de 10-15 minutos por proyecto. Entonces hacemos tipo una minuta de lo que pasa, qué pasa con los intercambios, qué modificación hubo por el tema de las vacunas, visa. Estamos mandando a estudiantes al exterior, principalmente a Europa, porque pueden entrar los chicos y porque es financiamiento europeo, ¿sí? Entonces, tenemos movilidad muy reducida, pero seguimos teniendo movilidad saliente. Entonces, bueno, seguimos en actividad y tenemos que compatibilizar un poco eso con nuestros socios. Entonces, al final, para la tercera etapa, nos está resultando mucho más fácil de tener predocumentos o preinformes armados de reuniones o antecedentes a través de minutas, que obviamente hay que después masajear y editar en función de la estructura del informe que tenemos que completar, pero más o menos teniendo eso previamente armado y con toda la información consolidada en un solo lugar, resulta muchísimo más fácil de armar los informes. Y con respecto a la parte económica, es todo un lío por el tema de que nos llega el financiamiento, los chicos están saliendo antes de que nos llegue a las universidades el dinero, entonces todo un tema administrativo que cada universidad tiene su propio, digamos, proceso interno. El nuestro es bastante complejo, así que, bueno, eso es todo, y eso se ve implicado también en algún tipo de retraso a la hora de hacer las rendiciones, ¿no? Porque tenemos que juntar de varios lugares distintos papeles que van para un lado y para el otro, pero bueno, eso es más interno nuestro. Pero serían esos tres tips: preparación en la parte económica, el segundo, el seguimiento continuo, y tercero, organizar un poco bien factiblemente toda la info que tenemos dando vuelta de todo el proyecto en toda su ejecución. Buenísimo, Carla. Muchas gracias por estos tips. Ricardo, te paso la palabra desde el otro lado del mostrador, como equipo, 3 sugerencias, herramientas que nos quieras dejar. Bueno, sí, yo insisto en el tema de la confianza con los docentes e investigadores de la Universidad Socia para armar los proyectos y ejecutarlos, porque también es importante la ejecución. El otro punto, en el caso de doble titulaciones, es sensibilizar a las oficinas de títulos, sobre todo de las universidades en Argentina, que generalmente no están muy acostumbradas a estos programas internacionales, cosa que no ocurre, digamos, que ocurre lo contrario en Europa, donde es muy común, ¿no es cierto?, la movilidad de los estudiantes entre distintos países, y con el tema de los créditos, perdón, hacer un reconocimiento sin ningún problema. En el caso de Argentina, las oficinas de títulos están más acostumbradas a alumnos locales que, bueno, en el caso de posgrado, están muchos años cursando su posgrado, y bueno, los tiempos para después otorgar el título y toda la documentación que implica eso no es tan crítico, porque son programas que duran varios años. En los programas binacionales, donde si bien el alumno está la misma cantidad de años estudiando, pero está la mitad acá y la mitad o un tercio acá y 2/3 en el exterior, esa movilidad, digamos,
de corta duración en cada universidad, bueno, implica que las oficinas de títulos tienen que ser muy ágiles y flexibles para la recepción de la documentación y su elaboración para, digamos, otorgar los títulos. En ese sentido, bueno, hay que sensibilizar a las oficinas de títulos para que tengan en cuenta las particularidades de los programas internacionales. Ese es un punto, un segundo punto, digamos, el primero ya mencioné, la confianza. Bueno, y el tercero, sí, efectivamente, en el tema de la administración de los fondos para la ejecución del programa, hay algunos casos, como los que son financiados por la SPU, donde una parte de la financiación, el 50%, lo hace el ministerio, y la otra parte, el otro 50%, la universidad o el Ministerio de Educación del país asociado. Ahí es difícil hacerles que todo el manejo presupuestario lo haga el socio en el exterior. A nosotros nos pasó en el programa con Alemania que al principio, en este momento tenemos 9 cohortes y hace 9 años que se inicia y que se digamos, se está repitiendo el programa. Al principio, cada universidad administraba y pagaba a los estudiantes y a los profesores cuando estaban en el país donde se dictaban las materias. Entonces, cuando venían los estudiantes alemanes, nosotros le pagábamos a los estudiantes. Cuando los estudiantes nuestros iban a Alemania, la universidad alemana les pagaba. Eso funcionó muy bien hasta que hubo un pico de inflación y los estudiantes alemanes ya no, a mí me dijeron que me iban a dar en peso un equivalente de 800 euros. Y bueno, no, son 400, son 300 al tipo de cambio. Y después, bueno, cuando no podían comprar, porque ellos parte, supongo que ahorraban para su vuelta, eso hizo que el sistema se cambiara y que cada universidad financiara sus estudiantes. Entonces, cuando los estudiantes argentinos tenían que ir a Alemania, nosotros teníamos que darle el dinero para que vivan allá. Bueno, ahí el problema se agudizó para nosotros por esta, digamos, desequilibrio entre la volatilidad de la moneda, el euro contra el peso, y entonces los estudiantes alemanes estaban muy contentos acá con un salario en euro, que traducido a peso era grande, era importante, pero nuestros alumnos no podían ni siquiera cumplir con los requisitos mínimos para obtener la visa, que exige un mínimo de dinero. Bueno, ese tipo de problemas son los que uno tiene que contemplar, y hay que resolverlo antes que los alumnos viajen, si no, después el problema es peor. Ese sería para mí el tercer punto importante, el tercer tip que tenemos que tener bien presente en este tipo de programas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Pablo, te paso la palabra para esta última pregunta. Vale, brevemente lo voy a hacer, Leticia. No, a ver, yo como recomendación, en la etapa inicial, insisto, ¿no? En función de la experiencia con los programas o las convocatorias complejas de la Unión Europea, las que se vienen ahora como una nueva generación, ¿no? Yo creo que el 80% está dentro de esas convocatorias tan complejas, que tienen unas guías muy extensas, que hay que estudiárselas con mucho detalle, porque ahí está el secreto en parte del éxito de lo que podamos proponer si queremos ser coordinadores o queremos acompañar a alguien que coordine, por la dificultad de coordinar que podemos tener de una universidad argentina, por lo que comentaban mis colegas, lo que mencionaba particularmente Ricardo, ¿no? De que como coordinadores de un programa europeo tendríamos que recibir los fondos para administrarlos con todas las dificultades que esto implicaría, pero bueno, hay otros formatos que podrían ser como co-coordinador, que no es una figura totalmente aceptada, pero acompañando a un socio que realmente lo presente. Pero en esa instancia de preparación, el secreto está en el texto de la convocatoria, ¿sí? Que por lo general son guías de 100 páginas, que tienen como muchísimos idas y vueltas, que todo parece lo mismo, con formularios que parece que se repiten, pero no se repiten,
¿sí? En sus secciones, y que hay que mirar con mucho detalle. Y más allá de eso, en esa instancia de preparación, mi experiencia es que si no salen en la primera convocatoria, sale en la segunda, mejorado a partir de la evaluación que hacen los expertos, y si no, sale en la tercera. O sea, hay que persistir en eso, hay que mejorar, o sea, pero por lo menos en los proyectos de la Unión Europea, en las convocatorias que yo conozco, en las que vamos participando hace casi 20 años, eso sigue esa lógica. Y después, en la ejecución, o sea, más allá y compartiendo lo que me dijeron mis colegas, yo agregaría que los que tenemos la posibilidad de estar en la gestión, en las oficinas internacionales, tenemos que tratar de trascender, o sea, usar estas buenas experiencias de los proyectos mientras se están ejecutando para incentivar a otros, usarlo como realmente un foco de atracción a otros, a otras investigadores que se puedan interesar. O sea, en el mismo proceso de ejecución, ir haciendo una sensibilización a partir de ese producto que se va generando. Y con los cuidados que tuvieron mis colegas en cuanto, sin duda, a las rendiciones, a los monitoreos, pero por eso yo vuelvo al punto inicial. Ahí tiene que haber un responsable desde el principio que conozca efectivamente a qué se está comprometiendo el rector o la rectora cuando firma un aval de participación, y la letra chica es fundamental tenerla en cuenta, y eso sin duda recae en las oficinas que tienen la responsabilidad de las relaciones internacionales, que son las que conocen con mayor profundidad estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, por mi parte eso sería. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 4 panelistas, a bueno, todos los que están participando, que se han quedado hasta aquí, hasta el final. No sé si queremos abrir algún comentario, Jimena o Gastón, Juan Luis, si quieren hacer algún comentario de cierre. No, yo de mi parte simplemente tomar los comentarios primero agradecerles a los 4 panelistas, que ha sido muy interesante y muy rico escucharlos, reforzar algunas ideas y ver cómo cada uno en sus instituciones va metiendo de alguna manera el chip o las ganas de la internacional, que es un proceso largo y que el proyecto culmina un proceso que ha iniciado a veces con otras acciones más aisladas y poco institucionalizadas, y que el proyecto requiere todas estas herramientas y actores que se involucren para que efectivamente sea algo que repercuta en el beneficio de toda la comunidad mientras dure el proyecto, pero también luego del proyecto, con todos esos aprendizajes y capacidades que quedan instaladas. Tomo los comentarios e ideas que mencionaban en el chat del video, y también conversábamos ahí por WhatsApp, qué interesante sería poder tener de parte de ustedes 4 y también de los panelistas que participaron en la anterior, un listado de recomendaciones, esa previa al proyecto, durante el proyecto, aquellos tips que a quien está arrancando o equipos nuevos que se integran a las oficinas, poder tener como un checklist de aspectos a no olvidar en la gestión de proyectos internacionales. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Jimena. También agradecer, porque no solo nos acompañan colegas de universidades de toda la Argentina, sino también de Brasil y de Colombia, así que bueno, agradecerlos por estar aquí con nosotros. Dice, nos consultan dónde vamos a poder ver la grabación de este conversatorio. Confirmarme, Jimena, que va a estar luego en el canal de YouTube del CIN, como la anterior, que ya se puede ver ahí. Así que en unos días estará subido ahí también. Así es. También los invitamos a que completen el formulario de registro para poder emitirles el certificado de participación. Perfecto. No sé si Gonzalo, Juan Luis o Gastón quieren hacer algún comentario. Si no podemos, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, agradecerles y bueno, invitarlos al próximo encuentro, que será de aquí a un mes. Estaremos difundiendo la invitación por todas las redes habituales y bueno, a por más y mejores proyectos.
Muchas gracias a los panelistas. Gracias a ustedes por la los invitación. panelistas. Gracias, que tengan buena tarde. Buenas Gracias. tardes, muchas Saludos. gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes. Gracias, tardes, Ricardo. muchas gracias.